gracias a Dios. Gracias, hermana Reina, una vez más por apoyar en este tiempo de alabanza. Y bueno, pues vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Le voy a pedir que abran sus Biblias, amados hermanos, en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33. Quiero predicar un tema básico, importante, mucha importancia en la vida del cristiano en esta tarde. Así que póngame atención, un tema que no es la primera vez que lo tratamos definitivamente. Es un tema que recuerdo que en nuestro tiempo de devocional se hizo una serie hablando acerca de la oración. Estuvimos viendo muchos puntos acerca de nuestra vida de oración en nuestro tiempo de devocional. Hablamos como 15, 16 días más o menos estuvimos hablando sobre este tema de la oración en el tiempo de nuestros devocionales. Y bueno, decía yo, no es algo nuevo definitivamente, es algo que estamos muy sabidos, pero es importante una vez más retomarlo, porque la importancia de la oración es básico para la vida de todo cristiano. La importancia de la oración, ese es el tema que quiero predicar en esta tarde, la importancia de la oración. Y vamos a leer Jeremías capítulo 33, versículos del 1 al 3. Ya lo tiene listo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Sígame con su vista. Voy a dar lectura a lo que en esta porción de la palabra de Dios nos dice. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 3, una vez más: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién de nosotros que estamos en este lugar, en este momento, no entendemos lo que Dios nos dice en este versículo tan claro? No necesita mucha explicación lo que este versículo nos dice, lo que Dios nos dice en este versículo. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe, mis hermanos? Un cristiano en promedio puede aceptar a Cristo en su corazón, puede recibir a Cristo y formar parte del pueblo de Dios y vivir una vida espiritual estancado. Una vida espiritual estancado es una vida espiritual que no se mueve ni para un lado, ni para otro, ni para adelante, ni para atrás. Estancados, esa podría ser una muy buena definición de la vida espiritual de muchos de los creyentes que asisten regularmente quizás a una iglesia. ¿Por qué? Porque lo que va a dar poder al cristiano en su vida espiritual no es asistir regularmente a la iglesia, sino lleva una vida de oración. Lo que da poder al cristiano para poder vencer, para poder avanzar en su vida espiritual es sin duda una vida de oración. Aquel cristiano que solamente viene a la iglesia, está en cada servicio, pero no ora, tiene una vida espiritual estancada. Una vida espiritual estancada. ¿Por qué? Porque solamente en la iglesia canta canciones, canta alabanzas que se ha aprendido de memoria, porque es regular, es fiel a los servicios, pero no conoce a ese Dios a quien realmente según él está cantando. No conoce a ese Dios por el cual se está predicando, porque a Dios se le conoce en la intimidad de la oración. A Dios, mis hermanos, podemos conocerlo a través de la oración. En la oración nosotros es donde nos relacionamos, donde nos comunicamos íntimamente con nuestro Dios.
Sabe que en este lugar oramos un tiempo antes de iniciar el servicio. Oramos durante el servicio, tenemos tiempos de oraciones, tiempos de poner nuestras peticiones al Señor. Como iglesia oramos en este lugar, pero nunca será comparado a un tiempo personal que usted tenga de oración con el Señor. Usted y solo usted puede disfrutar de esa comunión con el Señor a través de la oración. Cuando usted ha madurado en su relación con Dios a través de una vida de oración, entonces sí, usted canta y sabe a quién le está cantando. Usted canta y sabe qué es lo que está cantando. Usted sabe y sabe por qué está cantando esa alabanza o el mensaje lo llena porque conoce a ese Dios que en lo íntimo usted mantiene una relación de comunión con Él a través de la oración. A través de la oración. Nuestras vidas, nuestro mundo, pueden cambiar mucho más de lo que jamás hemos soñado. Y eso se hace posible con solo orar todos los días. Nuestras vidas, nuestro entorno, el hogar, la familia, el matrimonio, todo cambia cuando empezamos a tener una vida de disciplina en cuanto a la oración. ¿Qué es la oración? Para empezar, una pregunta que a lo mejor surge: ¿y qué es la oración? La oración es simplemente comunicación con Dios. Es buscar ese momento a solas en donde sabemos de alguna manera que somos escuchados. A lo mejor en un inicio en su vida de oración, a lo mejor cuando usted trató de encontrar un momento para comunicarse con Dios, sentía que sus palabras eran huecas, sentía que sus palabras eran vacías, que sus palabras no sobrepasaban del techo del lugar de donde usted estaba, y dijo: esto no tiene sentido. Dios, siento que no me responde, Dios, siento que no me contesta. ¿Sabe? La oración es comunicación con Dios. A medida que nosotros vamos cada vez disciplinándonos en esta parte de nuestra vida espiritual que es tan esencial, vamos, mis hermanos, a comprender lo importante que es mantener una vida de oración, porque a través de la palabra de Dios sabemos que Dios escucha toda oración. La oración entonces es expresarle a Dios nuestros sentimientos. Decía un pastor en una de sus prédicas: es que yo no quiero o no me gusta orar. Bueno, pues ve y dile al Señor: Señor, no me gusta orar. Y ya estás platicando con Él, ya estás hablando con el Señor. Pero no le cuentes al hermano de al lado diciendo: no oro porque no entiendo qué es la oración. No oro porque no me gusta orar, no oro por esto, no oro por aquello. ¿Por qué no eso que le cuentas a alguien más y se lo cuentas directamente a Dios? Señor, yo no entiendo cómo funciona la oración. Yo no sé qué palabras usar para hablar contigo. Yo no sé si realmente tú me escuchas cuando yo tomo un tiempo de oración. Y usted ya está empezando a platicar con el Señor. Usted ya está empezando a tener una vida de oración. La oración, mis hermanos, es expresarle a Dios lo que sentimos en nuestro corazón. Es contarle lo que pasa en nuestras vidas día con día. Es maravilloso contárselo a alguien, contárselo a la esposa, contárselo a los hijos, contárselo a un amigo. Pero es mucho más maravilloso cuando se lo contamos a alguien que realmente nos entiende, y no solamente nos entiende, sino que las situaciones en las cuales nosotros necesitamos ayuda, Él nos va a ayudar. Un amigo puede entendernos quizá un poco lo que estamos viviendo, nuestros problemas, nuestras situaciones, pero lo único que le puede decir es: pues échale ganas, amigo. Échale ganas, ahora sí que la vida es complicado. Pero en su tiempo de oración usted le cuenta sus problemas a Dios y dice: Dios, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esa situación, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir cómo vas a tener que hacer para salir de esa situación. Dice el Señor: no te preocupes,
Y ese es un tiempo de oración que nosotros debemos de buscar la mano poderosa del Señor. Ahora, vamos a la palabra de Dios también en el Evangelio de, primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí encontramos algo maravilloso que no sabemos de memoria, pero muy pocos practicamos esta verdad que contiene en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol Juan en su carta usa una palabra que da seguridad, y esta palabra es sabemos. Sabemos, tenemos la seguridad, estamos completamente seguros de que primeramente, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando usted en su tiempo de oración sabe que lo que está pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios primeramente lo está escuchando. En su tiempo de oración usted tenga la completa certeza de que Dios lo está escuchando. Cuando alguien se acerca a Dios, Dios no lo ignora. Cuando alguien se acerca a Él para poder platicar con Él, para poder contarle las situaciones que está viviendo, Dios está, mis hermanos, en ese momento en el cual usted lo necesita, en el cual usted necesita platicar con Él. Hemos dicho en otras ocasiones que usted nunca encontrará número o línea ocupada cuando tenga que acercarse delante de la presencia del Señor. Eso es maravilloso. Que cuando usted tenga una situación en su vida, no tenga que mandarle primero un mensaje al Señor: oye, Señor, ¿estás desocupado? Quiero hablar contigo. Permíteme, tengo 10 en espera, si es de que fórmate y ya después te atiendo. Cuando usted necesita platicar con alguien. Yo cuando necesito platicar con mi hermano y sé que su trabajo es casi de 24/24, primero le mando un mensaje, le digo: oye, hermano, ¿estás ocupado? Quiero llamarte, quiero platicar contigo, saludarte. Y si no está ocupado, él me regresa inmediatamente la llamada. Si no, me dice: dame 5 minutos. Nuestro Dios no es así. Cuando usted cierra sus ojos con la intención de mantener un tiempo de oración con el Señor, automáticamente, inmediatamente el Señor se pone en posición de escucharlo. Inmediatamente el Señor, dice la palabra de Dios, que inclina su oído para escucharlo a usted, hablar con Él. Y la palabra de Dios, entonces, el apóstol Juan nos enseña algo muy interesante, y dice: tenemos una confianza de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ahí viene la segunda parte. Si tú estás consciente y estás seguro que Dios te oye, viene la segunda parte, que es maravilloso, y dice: sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si oras conforme a la voluntad de Dios, ten la seguridad que te está escuchando. Pero Dios no te ignorará. No solamente escuchó y dice: bueno, ya quedé sabido de tus problemas, de tus situaciones, sino que el apóstol Juan también da una certeza y dice: sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si es que estamos seguros primeramente que Él nos oye. En su tiempo de oración, usted ora porque sabe que Dios lo escucha o porque sabe que lo tiene que hacer. En su tiempo de oración, usted cuando se dirige en un tiempo de oración para con el Señor, ¿sabe que su oración va a ser escuchada? ¿O piensa que simplemente es un requisito en su vida espiritual? Es un requisito en su vida cristiana. La oración
es una bendición y es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros, no nada más los pastores o los líderes o ciertas personas. Es un poco triste pensar que la gente busca a alguien y le dice: oye, ora por mí, o pide por mí, por este problema que tengo, por esta situación. Cualquiera de nosotros, quien quiera que sea, en el momento que sea que necesite platicar con Dios, lo puede hacer y Dios lo escuchará, así como escucha a aquella persona que usted considera muy espiritual, así lo escuchará también Dios a usted. Porque Dios, mis hermanos, inclina su oído para escuchar la oración, no para ver quién es el que está orando, sino que Dios es cautivado por su oración, por sus necesidades, porque entiende que usted tiene una dependencia del Señor todos los días. La oración es el medio entonces por el cual nos comunicamos con Dios para hacerles llegar nuestras peticiones, pero eso no significa que nos dará todo lo que nosotros pedimos, sino que solamente las que se piden de acuerdo a su voluntad. Eso es un requisito de la oración que cada uno de nosotros debemos de entender. Bueno, el Señor me pide o dice que Él me escucha en todo lo que yo pida. Bueno, pues vamos a hacer nuestra lista. Dios no es Santa Claus, mis hermanos. Dios no es alguien que está solamente para cumplir deseos. Dios no es el genio de la lámpara para cumplir lo que usted necesita o lo que usted desea, mejor dicho. Dios está para cumplir sus necesidades. Por algo que usted necesita, Dios va a suplir para esa necesidad. Tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Tenemos que creer en nuestros corazones, tener fe en nosotros que Dios escucha. La fe es un elemento vital para que nuestras oraciones sean contestadas. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Una oración sin fe es una oración vacía, es una oración solamente que son palabras y no llegarán a ningún lado. Asegúrese. Por eso dice el apóstol Juan una vez más, en el versículo 14, y esta es la confianza, esta es la fe, dice el apóstol Juan. ¿Cuál es la fe? Que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero tenemos que orar con fe. La confianza que hay en el corazón es que Dios nos escucha. Pero si usted ora y no cree que Dios le escucha, esa oración de verdad no es escuchada por el Señor. Otro punto clave para su tiempo de oración es saber esperar. Y esta es la parte que más nos cuesta a nosotros como creyentes, como cristianos. Tenemos que esperar en el tiempo oportuno y exacto de Dios para responder a cada necesidad. No es que Dios no va a responder, Dios responde porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros, pero hay que saber esperar, porque el tiempo de Dios es mejor que el tiempo que nosotros deseamos una respuesta. Algo por el cual también nos tiene que llevar a ese tiempo de oración es reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados. Algo que nosotros debemos de llevar delante de la presencia de Dios son aquellas cosas que nosotros sabemos que hemos hecho y que son pecado delante de la presencia del Señor. Y reconocer nuestros errores siempre nos hace más fuertes. Reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que necesitamos el perdón de nuestras vidas. El perdón, mis hermanos, por nuestros pecados va a hacer que Dios responda a las demás necesidades, peticiones que nosotros hagamos. Hay dos clases de oración. Hay dos tipos de oración. La oración como la oración del fariseo y la oración como la oración del publicano.
Usted conoce la historia del fariseo y del publicano, una parábola que el Señor Jesucristo usó. Y el fariseo, usted conoce su oración, una oración que se vanagloriaba de todo lo que él hacía, de todo lo que él daba, de todo lo que no hacía. Y no soy ni siquiera como este que esté aquí al lado mío. Eso es una oración que no agrada al Señor. No vaya al Señor contándole lo que usted ha logrado. No vaya al Señor diciéndole: Señor, ya hice esto, hice lo otro, di aquello, visité a esa persona que necesitaba ser visitada, nadie lo hacía, pero yo lo hice. La oración que agrada al Señor es una oración en el cual va con un espíritu y un corazón humilde. Mi hermano Ageo compartía hace un momento antes de empezar el servicio acerca de que nosotros como cristianos, como personas, mejor dicho, como personas, sin el Señor somos como unas orugas que nos arrastramos. Pero es la oración la que nos levanta, es la oración la que nos hace fuertes, es la oración, mis hermanos, la que nos da fortaleza para caminar. ¿Y por qué una oruga? ¿Por qué, me pregunto, por qué una oruga usó el hermano Ageo en su ejemplo que dio? Porque recordemos que tenemos a un enemigo que quiere pisotearnos, a un enemigo, mis hermanos, que si no nos fortalecemos en nuestra vida de oración, pidiéndole al Señor su ayuda, su protección, sus cuidados, somos como esa oruga que va caminando y cualquiera lo puede pisotear. Pero cuando oramos, cuando nosotros entramos en una vida de oración, en una disciplina en nuestras vidas de oración, mis hermanos, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, el Señor nos sustenta, el Señor cuida de nosotros en cada momento. Cada uno de nosotros necesitamos orar. Yo necesito orar. Y usted necesita orar también. Todos necesitamos una vida de oración. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. No necesita ir a la casa del pastor para que ore por usted. No necesita ir a buscar a un hermano o a una hermana para que ore por usted. Usted, mis hermanos, busque ese lugar en su hogar y mantenga esa comunión con el Señor. No le estoy diciendo que no busque al pastor para que ore por usted. Por supuesto que los unos por los otros debemos de orar. Si usted siente en su corazón de buscar a alguien para que ore por usted, juntos oren por esa situación, adelante, hágalo, pero no desaproveche y no desperdicie esa oportunidad que el Señor le da a usted de tener ese momento íntimo. ¿Por qué? Porque aunque usted busque a una persona, busca al pastor, busca a la esposa del pastor, busca a alguien más para orar por usted, usted no tendrá la misma libertad que cuando se encierra en su cuarto y le clama al Señor. Nunca dirá usted palabras estando en compañía de alguien que cuando está a solas con el Señor. Por eso es importante buscar la intimidad con el Señor. Y sabe, los doctores tienen ética. Y todo lo que usted va con una enfermedad, con una situación, la ética del médico le hace que no va a estar divulgando su enfermedad. ¿Cuánto más nuestro Dios nunca estará divulgando su problema, su pecado que usted le confesó, su debilidad? ¿Qué es lo que lo llevó a pecar? Jamás saldrá de los labios del Señor algo que no debe de ser. El Señor lo entiende. Así es de que, mis hermanos, busquemos ese tiempo de oración para con el Señor.
Seamos como ese publicano que subió a orar unas cuantas palabras y dice el Señor Jesucristo que regresó justificado antes que aquel que alargó su oración, alabándose, autojustificándose él solo. La oración es algo que nos demanda el Señor en su palabra, es una obligación que cada uno de nosotros, si lo queremos entenderlo de esa manera, debemos de tener en nuestras vidas. Es un mandato de parte de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Uno de los mandatos del Señor es que el cristiano tiene que tener una vida gozosa. Uno de los mandatos del Señor es de que nosotros como cristianos debemos de dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Y otro de los mandatos de Dios es que nosotros tenemos que orar sin cesar, mantener una vida de oración. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la oración es un recurso que nos acerca a Dios y Él puede escuchar y recibir nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras inquietudes. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la oración es una actitud que debe de estar en la vida de todo cristiano. ¿Por qué debemos de orar? Porque hay una convicción que Dios nos escucha y que no solamente nos oye, sino que también va a responder. Hay convicción y es la misma oración va a hacer que cada vez nosotros vivamos más y más en convicción en nuestra vida espiritual. ¿Por qué tengo que orar? Porque es un privilegio ilimitado que Dios me da. No hay un tiempo de corte, no hay un tiempo límite que el Señor diga hasta aquí. La oración, su tiempo de oración puede ser ilimitado. Usted puede permanecer delante de la presencia de Dios horas y horas y horas, y el Señor no se duerme, y el Señor está escuchando su oración, está recibiendo cada palabra que usted está pronunciando en su tiempo de oración. ¡Qué privilegio más grande! Usted puede aburrir al amigo que está contando sus necesidades, sus problemas. Usted puede desesperar al vecino que quiera contarle sus situaciones, pero con Dios puede permanecer por un tiempo ilimitado y Él nunca se cansará de escuchar su oración. ¿Por qué tengo que orar? Porque es una oportunidad como cristiano, como hijo de Dios que soy, tengo la oportunidad. Y creo que esa es la parte en la cual debemos de ver más la oración. Más que una obligación, tenemos que verlo como una oportunidad en nuestra vida. Una oportunidad que nos acerca a Dios, una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos y por lo cual debemos de aprovechar. Recuerde que las oportunidades son para aprovecharlas. Las oportunidades son para aprovecharlas. Y la oración es una oportunidad que nosotros tenemos de parte del Señor para poder presentarnos delante de Él. Salmo 42, 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y por último, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Porque es una necesidad en mi vida espiritual. Necesito de la oración. Necesito del aire para que mis pulmones puedan funcionar y todo el cuerpo pueda funcionar. Necesito del alimento sólido, del alimento físico para que mi cuerpo tenga fuerzas y energías. La oración
Es una necesidad para mi vida espiritual. La oración es el oxígeno espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Sus pulmones nunca se cansan de respirar y el aire nunca se agota. Es un recurso que Dios da y cada uno de nosotros podemos respirar sin límites el oxígeno que nosotros necesitamos, y la oración es de igual manera el oxígeno para nuestra vida espiritual. Deje de respirar. No sé cuánto tiempo podría aguantar sin respirar. Córtese la respiración a ver cuánto tiempo aguanta. Una vida sin oración también nos llevará a una muerte espiritual. Y seremos cristianos, como decía yo al principio, cristianos que llegamos a este lugar y cantamos porque ya no sabemos la alabanza, pero nunca podremos comprender cómo es ese Dios al cual estamos cantando. Es una necesidad. Jeremías 33:3, la palabra de Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Oración más fe es igual a una respuesta de parte del Señor. Cuando usted ora con fe, hay una respuesta para usted. Debemos de disciplinarnos, amados hermanos, en nuestra vida espiritual. Debemos de entender, quédese con esto, acerca de que la oración es el oxígeno que cada uno de nosotros necesitamos para vivir. Porque en la oración interviene el Espíritu Santo. En la oración dice la palabra de Dios que va a haber momentos, y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado. Usted está orando y usted quiere pedirle algo a Dios, pero se le van las palabras. No sabe cómo pedirle aquello. Y el Espíritu Santo dice que gime por usted, habla por usted. La oración es algo, mis hermanos, que cuando usted tiene disciplina en su vida de oración, contará con la ayuda siempre del Espíritu Santo. Será escuchado por el Padre, y Jesús estará intercediendo por usted en su tiempo de oración. Debemos de buscar ese tiempo de oración en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio para poder tener y llevar una vida de oración. Si no lo ha hecho en esta noche, antes de acostarse, antes de dormir, ¿por qué no empieza con un tiempo de oración? Al principio pueden ser 5 minutos. Al principio pueden ser 10 minutos, y conforme vaya usted disfrutando de esa comunión con Dios, llegará en un punto de su vida en el que el tiempo nunca será suficiente para mantenerse en oración delante de la presencia del Señor. Busque ese tiempo, disciplínese en esa área de su vida. Anhele, mis hermanos, escuchar la voz de Dios, porque Dios escucha su voz cuando usted ora. Es maravilloso cuando Dios escucha su oración. Es maravilloso cuando usted escucha la voz de Dios cuando le habla en ese tiempo de oración. Pero para ello cada uno de nosotros debemos de buscar ese tiempo, disciplinarnos en ese momento y poder disfrutar de la comunión del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí
y yo te responderé. Eso es el mensaje de Dios para nosotros. No debemos de buscar significados a este versículo. Es un versículo literal, es un llamado del Señor que nos hace literal en nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vivamos una vida de oración. Vivamos una vida disciplinada en cuanto a nuestra comunión con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar la predicación de la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche ya. Hablar de la oración es tan amplio. Hablar de los puntos esenciales de la oración, las formas de oración, las posturas de la oración, es tan amplio. Pero lo esencial y lo básico, iglesia, es de que cada uno de nosotros mantengamos una vida de oración. No diga yo no oro, porque hay algunos que dicen que tengo que hacerlo de pie, pero hay otros que dicen que tengo que arrodillarme o que tengo que hacerlo con los ojos cerrados. Y bueno, ya no sé, y como no sé, mejor no oro. Lo importante es orar. Usted puede ir de camino a su trabajo y estar en comunicación con el Señor. Usted puede tomar un horario en el cual usted pueda, mis hermanos, buscar la presencia de Dios a través de la oración. Usted puede estar parado, levantando las manos. Usted puede estar acostado en su cama. Usted puede arrodillarse, puede estar sentado. Lo importante es que usted tenga una vida de oración, porque una vida de oración lo ayudará a tener fortaleza espiritual. Una vida de oración lo ayudará a conocer más íntimamente al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, vamos a terminar con este tiempo. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos. Oh Dios, qué maravilloso la oportunidad, Señor, que nos das de poder comunicarnos contigo, Señor, a través de la oración. Quiero pedirle, mis hermanos, en esta tarde que se comprometa con el Señor de buscar un momento, si no lo tiene, si no es algo que forme parte de su vida, una vida de oración, comprométase con el Señor, de buscarlo y de disfrutar esta oportunidad magnífica, maravillosa que el Señor concede a cada uno de nosotros como sus hijos. A lo mejor por un tiempo usted mantuvo una vida de oración. Algo causó que esa vida de oración ya no continúe. El Señor extraña su voz. El Señor extraña hablar con usted. El Señor extraña que usted una vez más, mis hermanos, pueda buscar su rostro, su presencia. El Señor quiere ayudarlo, quiere guardarlo, quiere asegurar en su corazón que Él está siempre ahí para usted. Aun cuando los amigos fallan, cuando los padres fallan, cuando los vecinos, los amigos fallan, el Señor siempre está ahí. El Señor guardará cada situación que usted tiene y en vez de divulgarlo, le dará la salida, le dará la respuesta que usted necesita. Pero para ello tiene que conocer a ese Dios en su tiempo de oración. Vamos a levantar nuestras manos en esta tarde y vamos a decirle al Señor: ayúdame, Dios. Si no tiene una vida de oración, ¿por qué no le dice al Señor que le ayude a iniciar una vida disciplinada en cuanto a una vida de oración? Pídale al Señor que lo ayude, que le indique cuál es el momento.
busque ese momento de intimidad con su Padre Celestial. Si usted es una persona que mantiene una vida de oración constante, usted a lo mejor ya tiene un horario en el cual no deja pasar sin buscar la presencia, el rostro de su Padre Celestial. Dele gracias a Dios por esta oportunidad y la bendición de poder encontrarlo a través de la oración. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos. Pídale al Señor o agradézcale a Dios en esta hora. Bendito Padre Celestial, Dios de la gloria, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Tu palabra que es vida, tu palabra que es verdad, tu palabra, Señor, que trae enseñanza a nuestros corazones, a nuestras vidas. Yo te ruego, mi Dios, que lo que en esta tarde tú nos has hablado sea una palabra, Señor, que se quede en el corazón de tu pueblo. Pero no solamente que se quede, Señor, sino que la guardemos, que la vivamos, que podamos, Señor, encontrar ese tiempo, Señor, en el cual podamos tener comunión contigo. Yo te ruego, Señor, por aquellos quienes nunca, Señor, han buscado un tiempo para tener comunión contigo a través, Señor, del regalo, Señor, que es la oración. Yo te pido, mi Dios, que los impulses, los inquietes a buscarte, Dios, en oración. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que has traído en esta tarde, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia de la oración. Gracias, Señor, porque a través de ella, Padre, podemos encontrar tu presencia, tu amor, tu paz, tu perdón para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amarlo. Ayúdanos, Señor, a amar la oración. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos la oración como el oxígeno para nuestras vidas, para nuestros pulmones. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Séllalo, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a vivirla, a practicarla, a ser, Señor bendito, hacedores de tu palabra, Padre, y no tan solamente oidores. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Vamos a terminar, mis hermanos, este tiempo. Estar delante de la presencia de nuestro Dios de la misma manera. Vamos a cantarle, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios.